Bueno, muy bienvenidas a todas, bienvenidas a quienes no me conocen, me presento, soy Cintia. Eh, bueno, soy directora del Espacio de Energía, que es una academia holística, y este espacio es para todas las personas que quieran trabajar en su ser, sanar distintas áreas, porque acá vamos a trabajar mucho lo que es la conciencia y también vamos a tener espacios de sesiones. El próximo espacio que vamos a tener en Alas y Raíces va a ser el rito del corazón, ¿sí? Por eso estamos acá reunidas y es para trabajar la energía masculina, pero principalmente también vamos a trabajar primeramente con papá. Me gusta abordar el rito del corazón, aunque sana 7 generaciones de linaje masculino, comenzar a trabajar con papá. Si bien cuando nos toque hacer el rito del corazón, que va a ser posiblemente la semana que viene, ya vamos a estar confirmando mañana en el grupo de WhatsApp, que va a ser a las 21 horas, en donde todos nos vamos a reunir y ya vamos a avisar cuáles van a ser los elementos que van a necesitar para hacer el rito del corazón. Es importante que comencemos a trabajar la conciencia para que cuando llegue ese momento de trabajar con el rito del corazón, su alma y su ser esté predispuesto a soltar todas las cosas que posiblemente hayan vivido con respecto al género masculino de su clan. Principalmente con quien nosotros tenemos mayor conexión es con papá, o sea, porque es el primer hombre con el cual tenemos conexión y con el primer hombre con el cual nosotros tenemos contacto e idealizamos, o si lo tenemos o no lo tenemos, desde muy chiquititas tenemos ese tipo de conexión con él principalmente, y eso sí afecta determinadas formas en las cuales yo voy a llevar luego la vida. ¿Mm? En el rito del corazón, las lunas no influyen porque no tiene conexión con lo femenino, es más lo masculino. Si vamos a hablar de energías y desde el chamanismo, la energía del sol sería la energía masculina, la fuerza, el poder, el avance, el empuje. Entonces no tiene que ver, y tampoco como el sol no tiene sus estaciones como la luna, entonces se lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer de noche al rito del corazón? Porque es el horario en el que la mayoría ya está como desocupada de sus actividades diarias, entonces se pueden tomar el tiempo de poder hacerlo y separar ese espacio, ¿sí? Por eso lo hacemos de noche y por eso lo vamos a hacer a las 21 horas. Bueno, como les contaba, la modalidad es, yo voy a ir desarrollando el tema, vamos a ir hablando de la herida paterna, elegí este tema como para comenzar y ustedes me van a ir contando por el chat y haciéndome las preguntas por el chat. Recuerden que el micrófono está apagado y que luego de que terminemos de desarrollar el tema, de que ustedes terminen de hacerme preguntas o responder las preguntas por el chat, voy a cortar la grabación y vamos a poder hablar con el micrófono abierto, ¿sí? Y voy a estar respondiendo quizás en profundidad las preguntas y consultas que ustedes tengan, ¿sí? Bien, vamos a hablar, como les dije, de la herida paterna. Nosotros, en mayor o menor medida, tenemos 2 heridas fundamentales. Aparte de las heridas que ellos conocen, que son las 5 heridas del alma o las 5 heridas de la infancia, tenemos herida materna y herida paterna. Todos los seres tenemos estas heridas. Entonces no es, ay, yo la tendré o no la tendré, la tenemos. La diferencia está en qué grado yo puedo llegar a tener esa herida o no. ¿Por qué? Porque a veces puedo tener una herida materna mucho más intensificada que una herida paterna o una herida paterna mucho más intensificada que una herida materna, ¿sí? Entonces las tenemos a las dos. ¿Es importante poder trabajarlas a las dos? Sí, se las trabaja de distintas formas y de distintas maneras, porque el ser está compuesto por muchas capas, por así decirlo, y cada capa es importante, como también es importante cada estadio de nuestro ser, ¿sí? Entonces vamos desde el vientre materno hasta, bueno, la infancia, la adolescencia, la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, estos 2 seres, tanto papá como mamá, son súper importantes y hay algo que nosotros necesitamos hacer antes de comenzar a trabajar con papá, y siempre es pedir el permiso y la autorización de mamá para poder hacerlo. ¿Quién es la que da la autorización a los hijos para poder reconocerlo como padre? Mamá. Y eso es algo energético. Si, por ejemplo, y esto es para que ustedes empiecen a observarse tanto en su lugar de mamá
como en su lugar de hija, porque son dos roles en los cuales ustedes cumplen, ¿sí? Entonces, si mi madre juzgaba a mi padre como era, renegaba de cómo era, yo no tengo el permiso de tomar de él. Y lo que voy a tomar de él es todo lo que ella renegó de ese hombre, ¿sí? Por ejemplo, tu papá sale y me deja sola y es un sinvergüenza y no sé qué. Ok, todas esas cosas hacen que yo tenga un filtro hacia papá y que yo lo mire no como hija, sino como mujer. Y esa mirada como mujer va a afectar en cómo yo vaya a tomar a mis parejas. Entonces, que ustedes hayan elegido determinadas parejas no es inocente. Y nosotros nos podemos ir en las distintas polaridades, como siempre hablamos, y estar en las distintas polaridades no es hacerlo bien, es estar anclada a un filtro del cual yo estuve observando a mi primera figura masculina, que es mi padre, ¿sí? Entonces, puedo haber dicho, yo no quiero un hombre como mi papá, porque es un mal hombre o hace sufrir a las mujeres o hizo sufrir a mi madre. Por lo tanto, voy a querer ir a buscar lo contrario de papá. Y eso contrario de papá quizás ni me gusta, pero estoy porque quiero algo contrario y diferente a lo que fue mi padre. ¿Sí? O también puedo estar condicionada por lo que sí fue y hacer las mismas elecciones una y otra vez de los hombres con todas las características que tiene mi padre y decir por qué elijo esto, o no ser consciente que lo estoy eligiendo en mis relaciones de pareja, ¿sí? Entonces, es muy importante, primeramente, pedirle permiso a mamá para poder tomar de este hombre y para poder trabajar con la energía de él. De lo contrario, siempre van a estar con una sensación de estoy en falta o de no puedo. Yo quiero, pero no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, paso número 1, energéticamente, en algún momento del día, van a hacer una meditación con su madre, la van a traer y le van a decir, mamá, los conflictos que vos tuviste con papá con respecto a pareja, si él se portó bien, si se portó mal, si fue fiel, si fue infiel, si fue caballero, si no fue caballero, es asunto tuyo y es asunto de él. Yo me libero de esas cosas y te pido permiso para poder mirarlo como lo que es mi padre e ir hacia él y tomar de él todo lo que yo necesito, ¿sí? Cuando ustedes pueden mirar a este hombre con todo lo que es, no poniéndole flores porque a veces sabemos que hay cosas que ya cuando crecemos podemos hacer como un tipo de evaluación y decir, bueno, esto no estuvo tan bueno. Tomar eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con las cosas que él hizo como pareja con mi madre. Que a mí esas cosas me competen, claramente que no, porque yo soy solamente su hija y sus temas de pareja son de ellos y no son míos y no me corresponden. Ese es un trabajo que ustedes tienen que hacer, que es muy importante y van a ver cómo se van a liberar, porque muchas veces estamos en medio de la relación de mamá y de papá y cargamos con sus conflictos y con sus problemas cuando son ellos quienes tienen que resolver esos conflictos y esos temas. Y lo mismo si nosotros somos mamás con nuestros hijos. No debemos ponerlos en el medio de elegir entre un padre o el otro o hacerles notar los defectos o lo que hace el otro progenitor, porque eso hace que nuestros hijos no puedan tomar de su padre y tener una serie de conflictos en su vida que no están buenos, ¿sí? Entonces, los problemas de los adultos los resuelven los adultos, los hijos solamente son hijos y los hijos tienen que tratar tema de hijos con los padres, nada más, ¿sí? Primera carga que tienen que quitar y liberar. No hace falta mucha ciencia ni tampoco tantos trabajos así como con velas y cosas. Simplemente una meditación que salga de su corazón, visualizando estos dos seres y haciendo entrega de esas cosas, ustedes se van a liberar, ¿sí? Porque están moviendo la energía. Y cuando hablamos del herido de papá, bueno, eso es para empezar a trabajar con papá, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la herida de papá y cómo se produce. La herida del padre se refiere a una negligencia psicológica y a la ausencia paterna, que también puede manifestarse tanto a nivel emocional como de manera física, y esto puede surgir cuando el papá ha mostrado o un carácter excesivamente crítico, negativo o incluso abusivo. Esta negligencia, que es por lo general psicológica, se instala en nuestra mente
Y el programa de que ni él ni sus necesidades son importantes. O sea, ¿qué es lo que se me instala a mí? Se me instala como un programita en donde digo mis necesidades, lo que yo necesito no es importante. Y esto viene por cómo fue este hombre. Y acá ya no estamos hablando de cómo fue con mamá, sino cómo se comportó como figura paterna con respecto a nosotros. Porque hay que separar las cosas porque no todo es una misma burbuja, ¿sí? Entonces, sí está papá como pareja de mamá y está papá y como figura paterna, ¿sí? Entonces, cuando mi papá tiene un carácter excesivamente crítico, negativo, o incluso es abusivo, que puede haber habido violencias emocionales, violencia física, o incluso por quizás condiciones en que papá tuvo algún tipo de adicción o algo y su comportamiento nos causaba dolor a todos los integrantes de la familia, a mí, como hijo, que estoy vulnerable incluso en determinada etapa de mi vida, se me empiezan a producir estas sensaciones o estas creencias de lo que a mí me pasa no es importante, de lo que yo necesito no es importante, y así voy desarrollándome en la vida, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, nos lleva a tener, por ejemplo, relaciones tóxicas a los hombres. Vamos a hablar de cómo les afecta a los hombres. A los hombres les afecta teniendo relaciones tóxicas con mujeres. O sea, se convierte en una relación tóxica. A veces ellos son abusivos o son abusados también, ¿sí? Porque pueden ser las dos polaridades. Y todo acá se va a representar en el tema de las emociones, en la parte de la creatividad, entre el permiso del dar, el de recibir, la conexión creativa en el hombre no va a estar prácticamente nula porque anulan toda esa parte, ¿sí? Y por lo general a veces pueden poner en pedestal a la mujer. Vieron que hay hombres que la mujer hace de todo, porque vamos a hablar que hay hombres y mujeres y hombres, y a veces ese hombre pone a la mujer en un pedestal y se da cuenta que, y permite todo, es demasiado permisivo, eh, y eso le causa mucho dolor, ¿sí? Entonces, a veces tiene la polaridad en la cual es demasiado agresivo o a veces en la cual es demasiado permisivo y soporta abusos por parte de la energía femenina, ¿sí? Eso es cuando el hombre tiene la herida paterna, ¿sí? Por lo general en la mujer, ¿cómo se manifiesta? En la mujer se manifiesta teniendo resentimiento hacia el género masculino. Es decir, sentimos que los hombres no, los hombres, no me siento segura cuando hay la figura de un hombre cerca, porque siento que me pueden hacer daño. Es más, había como un reel, un reto, no sé, esas cosas que hacen en TikTok, donde le preguntaban, si tu hija está en un bosque y tienes que tomar la decisión de dejarla con un hombre sola o con un oso, ¿con quién la dejarías? La mayoría elegía el oso en vez del hombre. ¿Por qué? Porque como que se pone a la figura masculina como algo que realmente puede hacer daño, ¿sí? Y esto tiene que ver por todo el comportamiento que viene teniendo el género masculino desde el movimiento machista o desde lo que fuese, o costumbres que se han venido llevando a lo largo del tiempo, donde realmente sí han sido una amenaza para no tan solo el género femenino, sino para el género en sí, ¿sí? Abusos de poder. Entonces, ¿cómo se puede manifestar la herida paterna? Bueno, la mujer por lo general va a tener esa desconfianza con el género masculino. No va a confiar, no se va a sentir segura teniendo una figura masculina cerca, ¿sí? Estamos hablando tanto de lo conocido como de lo no conocido, ¿sí? ¿Qué es lo que se registra por lo general en la mente de la mujer? Que no es seguro abrirse en las relaciones, o que no se puede colocar límites o que tengo que estar constantemente colocándoles límites porque si no van a hacer lo que ellos quieran. Y prefieren a veces personas que prefieren callarse en vez de incomodar, pedir, no pueden pedir. En ocasiones tienen las expectativas de sus parejas que son los que son proveedores a un 100%, ¿sí? Entonces cuando yo considero que solamente puedo valerme o que un hombre puede ser mi sostén económico es porque tengo la herida paterna, ¿sí? Entonces, es muy importante de ir detectando, porque como siempre digo cuando hablamos de estos temas, nada es lineal, ustedes van a ir tomando lo que sí les resuene y van a decir, bueno, tengo la herida paterna
por este motivo, ¿sí? No se quieran encuadrar en todo porque quizás en todo no vayan a encuadrarse porque tenemos historias diferentes, ¿sí? Pero a nivel general suceden estas cosas, ¿sí? No se ponen límites, no podemos hablar de manera de libertad, tenemos miedo, tenemos temor, ¿sí? Y vamos a hablar en los hombres, porque quizás haya algún hombre que vea esto. En los hombres la herida paterna se manifiesta de la siguiente manera. A veces tienen resentimiento hacia el género femenino. Entonces, ¿cómo es el resentimiento hacia el género femenino? Y posiblemente juegue con los sentimientos y las emociones de las mujeres. Me gusta salir con todas y no comprometerme con ninguna. E incluso lo hago con el sentido de me las van a pagar por lo que me hicieron, o sea, porque una rompió un plato, la pagan todas, etcétera, etcétera. También tratan a las mujeres sin integridad y la mujer está en un pedestal o ella debe darle lo que no le dio papá. ¿A qué hace referencia cuando dice a la mujer está en un pedestal? Vos tenés, es la exigencia de vos tienes que ser así, 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 así y así. Y no podés cometerte ningún error o salirte de estos lineamientos, porque si te salís de estos lineamientos, chao, no sos una buena mujer, ¿sí? ¿Y qué es lo que le exige por lo general? Que esa mujer sea la que le dé todo lo que no recibió, por ejemplo, de su papá. La validación, no sé, el sentirse, porque vieron que por ahí dicen que los hombres necesitan sentir esa validación o el reconocimiento constante y recurrente. Bueno, en realidad no debería de ser así, pero se dice que cuando una persona requiere mucho de eso es porque tiene la herida paterna. También se manifiesta en el género masculino a través de la violencia psicológica y física hacia la mujer. También son hombres que, como hablábamos, consumen a las mujeres como objeto y de esa manera obtienen como una especie de seguridad que no les dio el padre y tienen relaciones tóxicas con las mujeres, van, vienen, son conflictivos y para sanar esta energía deben integrar tanto la energía femenina, es decir, deben sanar con el femenino y tomar del padre la masculinidad. Y en nosotras, las mujeres, cómo se desarrolla esta herida. Resentimiento hacia lo masculino, les tengo bronca, no me caen bien, los quiero lejos. Papá modela lo que representa un hombre si me siento segura ante la figura masculina. Entonces, según cómo fue papá, es como yo me voy a sentir ante los hombres en la vida. Ya sea una pareja, un amigo, ya sea un jefe, según cómo él fue, es como yo me voy a sentir con los demás hombres, ¿sí? Y también puedo reconocer que tengo la herida paterna porque apenas conozco a una persona, no la puedo ver como es, sino que comienzo a idealizarla y también la pongo en un pedestal. Entonces, conocí a alguien, no llevo ni una semana y ya es el futuro esposo, el padre de mis hijos, de que me va a acompañar eternamente y para siempre, de buenas a primeras, sin cuestionarme si esa persona puede ser o no, ¿sí? Y también pienso que el hombre debe ser el que me provea de todo materialmente y emocionalmente. Como que me aferro a ese hombre y es el que va a ser mi sostén para todo. Y también puedo tener relaciones tóxicas con los masculinos y no sé poner límites. No sé decir esto no me gusta, esto no quiero. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a empezar a identificar si tengo esta herida paterna o no? Primeramente, tengo que empezar a ver cómo era de pequeño y cómo fue papá conmigo. ¿Estuvo presente? ¿Estuvo ausente? Porque como siempre hablamos, el estar presente no implica algo físico solamente, sino que mi padre puede haber estado y como escucho mucho, mi papá, bueno, iba a trabajar, volvía a casa, estaba cansado, se acostaba a dormir y nadie sabía nada. Es más, mamá nos hacía callar para que nadie lo moleste, para que no se despierte enojado. Y esa es la figura que tengo de un papá. Y eso es un papá ausente. Me daba de comer o me daba lo justo y lo necesario y nada más, pero no estaba para brindarme su apoyo, su compañía, su afecto, ¿sí? Entonces, papá estaba conmigo, no estaba conmigo, estuvo ausente, estuvo presente. Bien, también
cómo papá nos demostraba amor, si es que nos demostraba amor. Porque a veces quizás nosotros hablamos de amor a través de un abrazo y capaz que mi papá no era una persona muy expresiva con el contacto físico, pero sí capaz que me demostraba amor de otra manera. Me llevaba al parque, jugaba conmigo, algo hacía papá para demostrarme amor. Otra cosa, ¿sintieron alguna vez que papá les condicionó el amor? Como por ejemplo, el condicionamiento de amor es, si no haces tal cosa, yo no te hablo más. O hiciste algo, chao, no te hablo durante semanas. Ese es amor condicionado, ¿sí? O si no te portas bien, tal cosa. Entonces, muchas veces tuvimos amor condicionado de parte de papá y eso también nos va enseñando que para yo poder recibir amor, tengo que hacer determinadas cosas. Entonces, ¿cómo viene siendo el merecimiento de amor? Viene siendo condicionado. Entonces aprendo que lo que yo soy está mal, que tengo que ser de otra manera para poder recibir amor, ¿sí? Entonces voy a fijarme cuáles fueron las formas en las que me condicionó el amor. Por ejemplo, ya cuando empezamos a crecer, bueno, si te pones de novia, ya no sos más la nena de papá. O ya no sos más la nena de papá por tal cosa. O ya, si no estudias, no sos mi hija. Cosas así que por ahí obviamente no era tan literal, pero que sí nos iban condicionando el amor y nos iban haciendo sentir que éramos imperfectas y nos iban haciendo sentir que lo que estaba así está mal y que para que me amen tengo que ser diferente, ¿sí? Entonces, eso va haciendo que cuando yo después crezca y por eso viene el tema de las comparaciones en las mujeres y que nos sentimos insuficientes, porque nunca nada es suficiente, porque siempre lo que era no era suficiente y tenía que hacer otra cosa o tenía que hacer para poder recibir ese amor, que tenía que ser un amor sin condiciones porque venía de nuestro padre, ¿sí? Las voy leyendo y les voy contestando. Buenas tardes. Si una tiene emociones parecidas a las de los padres, antes elegía parejas que siempre eran equivocadas. Ahora ya pasó eso, pero sigo con algunas emociones iguales a él. ¿Será que me falta sanar algo? Cuando nosotros tenemos algo de papá y de mamá que no nos gusta, primeramente tengo que aceptar e integrar que ellos son así. Cuando yo tomo eso, me libero y puedo elegir sentirme diferente. Si vos sigues resistiendo y diciendo, yo no quiero sentirme así, ni quiero tener estas emociones, estás negándote a él, lo estás negando a ellos. Así funciona. Esto es como muy loco y tiene poca lógica, pero así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer así? Ahí. Mirar, por ejemplo, a papá y decirle, estas cosas que no me gustan, no sé qué será que hace tu papá que no te gusta, este hecho de que seas, no sé, renegón o que te desaparezcas y que no me hables o lo que fuese, acepto que eres así y lo pongo en mi corazón. Y eso está bien porque es lo que puedes dar y te integra. ¿Sí? Decirlo así y empezar a sentirlo así y saber que no, no querer cambiarlo y vas a dejar de sentir lo que sientes. Ok, si por ejemplo, porque acá me dice, mi papá tiene miedo a estar solo y yo soy así también. Ok, entonces decir, papá, comprendo que eres un ser humano y que aunque eres hombre y mi creencia es que los hombres no tienen que tener miedo, acepto que eres un ser humano y que puedes tener miedo. Por lo tanto, tener miedo está bien. Y acepto que tengo miedo. Y acepto que tengas miedo. Y aún así y todo, te veo fuerte como mi padre. Y vas a ver cómo se va a ir desapareciendo esa sensación. ¿Sí? Entonces, si ustedes resisten algo de sus padres, esto es para los dos, pero hoy estamos hablando de él, sépanlo que lo van a repetir. Y las maneras de repetirlo son pareja, o en ustedes mismos principalmente, pareja, jefes, compañeros de trabajo, amigos e hijos. Lo de los hijos es lo más difícil, porque si se parece mi hijo a mi padre, qué problema, lo tengo que aguantar igual. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien, por acá me dice, a ver, voy a leer porque salté uno, pero
leer la respuesta de Flor. Cuando ningún novio estaba bien. Ok, cuando ningún novio está bien, ¿qué es lo que nos suele pasar con papá? O llevamos la contraria y empiezo a elegirle todas las cosas que no le gusten, ¿sí? Como prediciendo acá, toma, no te gustó este que estaba más o menos, ahora aguántate este, ¿sí? Y no hacemos las elecciones desde lo que realmente nos gusta o desde lo que realmente queremos, ¿sí? O nos venden conejo por liebre. Entonces, primero parece el super novio súper bueno y después con el tiempo se termina transformando en papá, porque esa energía se va a hacer presente. Puede que no sea al principio, pero puede que se convierta después que sí, porque es algo energético. No tiene que ver con que ya la persona era así y se manifestó así. ¿Sí? Si vamos a hablar desde el lado energético, yo puedo elegir algo que no es y que después se transforme en algo que no era, porque no estoy mirando acá, no estoy mirando a mi padre, no estoy integrando a mi padre, ¿sí? Entonces trabajar desde ese lugar y decirle, papá, primero integrarlo a él, decirle, bueno, todo esto que no me gusta de vos, acepto que eres así, porque nosotros cuando hablamos de papá, hablamos de papá como la figura paterna, pero nos olvidamos que es un hombre común y corriente, que es un hombre, y que ese hombre puede cometer errores, tener vicios, eh, vivir una vida que a mí no me guste, pero es su elección, es un ser humano, ¿sí? Que necesito mirar y necesito integrar. Sí, papá trabajaba mucho, pero cuando volvía siempre estuvo como lo trabajó. Si es que hay algo que vos quieres trabajar, es porque hay algo que sientes que no te dio. ¿Qué sientes que no te dio? ¿Qué sientes que te faltó de él? ¿Sí? Porque si, por ejemplo, él trabajaba mucho y venía y estaba, pero vos sentías que estaba y recibías su amor, no habría que trabajar porque vos sientes que recibiste. Pero si hay algo que necesitas trabajar con papá, es porque quizás hay algo que vos sientes que necesitaste de él que no pudiste tomar. Que ya sea que, porque en nuestra mente infantil, en nuestra mente de niños, nosotros nunca vamos a entender que, bueno, papá quizás estaba cansado y yo esperaba que me dé esto y no me lo daba, o nosotros siempre en nuestra mente infantil es como que todo es Disney y es lo que nosotros esperamos recibir y eso es lo que nos marca. El adulto después crece y entiende, pero el niño no. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en lo que el niño sí necesitaba y poder hoy tomar eso de él, ¿sí? O decir, esto me faltó y esto me causó dolor. Cuando nosotros asentimos y podemos expresar que hay cosas que por más que ahora en la adultez parezca tonto, nos causaron dolor, nos liberamos. ¿Sí? Porque no estamos como parchando algo que sí nos produjo dolor. Sí, después lo repito para que lo digas. Bien, por acá me dicen, tengo 50 años y siempre fue celoso y sobre todo de mí. Vos no sos mi nena si te pones de novia. También si no estudias, no sos mi hija hasta el día de hoy. Bien, eso nos habla de amor condicional. Eso en nuestra etapa de la adultez sí nos afecta mucho porque de ahí viene el no sentirme suficiente nunca. Y obviamente siempre voy a conectar con personas que me van a pedir cosas que yo no tengo o que no soy o que capaz que no quiero hacer tampoco, ¿sí? Entonces viene de ahí, porque siempre a quién voy a estar queriendo conformar no es a la pareja, es a papá. Entonces, ¿quién quiero que me mire? Es él. Y si pongo un ejemplo, esto del estudio, mi papá siempre decía, ay, que yo que quería que yo me reciba y que yo estudie, y parecía una locomotora ciega porque estudiaba, entonces tengo 17.000 diplomas ahí guardados y lo único que quería era que él me mire, y nunca era suficiente. Hasta que me di cuenta y lo sané y dije, bueno, ya está, basta. Ahora estudio por gusto, pero donde nosotros siempre vamos a tener esa herida y con quién vamos a querer ser vistas es con él. Es nuestra primera conexión con lo masculino. ¿Sí? Y cuando hablamos acá de eso, de que fue celoso y que vos querías, que no quería tener, que tengas pareja, a veces pasa en el sistema familiar que nos corremos del lugar. Si tu mamá era una mamá ausente, para papá, es decir, se abocó mucho a los hijos o al trabajo,
o no estaba, porque quizás la vida no permitió que esté, quien va a tomar el lugar inconscientemente, energéticamente, sin ponerle el pensamiento de lo sexual, simplemente es una energía, la hija. Entonces la hija ocupa el lugar de mamá, entonces es a vos que sos mi hija, y a veces eso pasa aunque la mamá esté presente. Sos mi hija, sos la mujer perfecta. Tu mamá no. Vos vas a hacer todo lo que tu mamá no hizo. Vos vas a hacer todo lo que tu mamá no fue. Y la idealiza a la hija y la pone en un lugar que no le corresponde. Entonces eso le genera conflictos a esa hija. Que una, no tenga la posibilidad de estar a veces en pareja o sea muy conflictivo ponerse en pareja porque papá rechaza todo, entonces nunca va a haber un hombre suficiente que pueda cumplir las expectativas porque no es papá, ¿sí? Entonces ahí hay que decirle, papá, yo este lugar le doy a mamá, yo soy tu hija, el lugar de pareja sea de mamá y me libero, ¿sí? Bien, y el tema de si estudias o no estudias, eso es importante también decir, te pido permiso para elegir qué quiero hacer con mi vida, si quiero estudiar, si no quiero estudiar, si quiero, no sé, danzar, lo que yo quiera hacer. ¿Mm? Por acá me dicen, mi papá también me decía antes que me mude con mi pareja, si vos te vas, yo me voy con vos. Ok, cuando tenemos esa relación con papá como si fuera pareja, y estoy hablando de ese tipo de reclamos que no son de padre e hijo, porque un padre, ¿qué es lo que comprende? Que su hija tiene que hacer su vida, que su hija tiene que tener una pareja. Ahora, que sea muy exigente con la pareja, porque obviamente yo me imagino, yo soy mamá y quiero lo mejor para mi hija, y lo mejor es lo que yo creo, porque tampoco es lo que capaz que ella quiera, va a haber ese tipo de cosas, pero ya cuando hay como amenazas, como cuando hay, bueno, yo me voy con vos, o yo voy a ser siempre el hombre de tu vida, es porque inconscientemente hay un cambio de roles. Ahí lo que se necesita es traer orden, decir, ok, yo tomo mi lugar de hija, y como hija tengo que hacer mi camino y tengo que hacer mi vida. Y para que mi vida pueda ser, yo me tengo que salir de acá, de mamá y de papá, y crear mi nuevo sistema, ¿sí? Eso sería lo ideal. Y cuando esto pasa, tienen que ordenar, ¿sí? Mi papá siempre tenía algo para criticarme. Hace unos años que critica mi cuerpo, que cada vez estoy más gorda y me molesta muchísimo. Ok, ahí también hay un tema con respecto a esto, estar en un lugar que no es el lugar de hija. Cuando hay ese tipo de comentarios o ese tipo de cosas, es porque no está, y esto es inconsciente. Le vamos a quitar el tema de la morbosidad y de, ay, ¿cómo voy a estar ocupando el lugar de pareja con mi padre? No tiene que ver con algo incestuoso, sino que tiene que ver con algo energético. Por algo esa energía se corrió. Y por lo general es porque mi mamá no está tomando su lugar. Mamá puede no estar disponible emocionalmente para mi padre, aunque esté en casa y esté ahí con él. ¿Cómo una mujer se retira emocionalmente del lado del hombre? Y si ese hombre le causó dolor, la trató mal, emocionalmente no hay conexión, ella puede estar presente, pero emocionalmente se retiró, ya no tiene una conexión de pareja con ese hombre. Y eso también nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Entonces el hecho de estar físicamente no quiere decir que estoy energéticamente. Y esa energía, como es una energía sistémica, alguien va a tomar el lugar. Lo mismo pasa con los hombres, con los hijos varones. Si yo no tengo una pareja, o estoy incluso con el padre de mi hijo, pero endioso a mi hijo y digo, vos vas a ser el hombre perfecto, no vas a ser como tu padre, y vas a ser así, vas a ser así, le estoy quitando el lugar de pareja. Mi pareja lo estoy poniendo en el lugar de hombre a mi hijo. ¿Sí? Entonces, ya sea hombre o mujer, eso suele pasar energéticamente. Y a los hijos que toman ese lugar, la vida se les vuelve más compleja en muchas cosas, principalmente en sus relaciones interpersonales. Y segundo, a veces en la economía, en el éxito personal, porque están salidos de su rol, ¿sí? Entonces, cada quien en su lugar. Y otra cosa que, porque hablas del cuerpo, cuando hablas del cuerpo, tenés que fijarte también que eso nos marca mucho, y esto va por si es mamá o si es papá. Nosotros nos miramos con los ojos de nuestros progenitores. Entonces, si mi papá y mi mamá me hablaban y criticaban mi cuerpo,
yo me voy a mirar con esos ojos y voy a ser muy crítica conmigo con respecto a mi cuerpo. Entonces, muchas cosas que yo me autoexijo, muchas cosas por las que yo me castigo, tienen que ver como cómo fui mirada, cómo me decían que yo era o las cosas que fui tomando de ellos. Entonces, es comenzar a dejarme de mirar con sus ojos. ¿Cómo se hace eso? Siendo consciente de lo que ellos me decían, ¿sí? Y mirarme y dejar de castigarme y dejar de decirme todas esas cosas que son hirientes, ¿sí? Bien, por acá me dicen, yo suelo decir cuando me esté pareciendo a él, méteme en un geriátrico. O sea que cuando me parezca a mi papá, méteme en un geriátrico. Es comprender que siempre nos vamos a parecer, pero desde otro lugar, porque fueron nuestros primeros modelos. En realidad, con el tema de papá, vamos a hablar de papá porque mamá es otro tema que después lo vamos a tocar bien en profundidad. Pero esto es a nivel general para los dos. No nos tenemos que olvidar que ellos son seres humanos, son personas. O sea, nosotros tenemos un modelo de imaginario de cómo se supone que tiene que ser una mamá y de cómo se supone que tiene que ser un papá. Y les ponemos estándares y les exigimos cosas que no sabemos de dónde las sacamos. Las sacamos quizás de la sociedad, de la tele, de la familia Ingalls, de lo que vemos en otros lugares. Y a veces, incluso hoy en día, porque antes eran las series televisivas, hoy son las redes sociales y conozco casos de que suben fotos siendo la familia más feliz y divertida en las redes sociales y adentro es un infierno, pero un infierno donde pasan cosas horribles, ¿sí? Y nosotros nos compramos eso y no miramos la realidad. La realidad es que todos somos seres humanos, que todos hemos pasado y atravesado por cosas, a veces muy dolorosas, otras medianamente dolorosas, y esto de si es muy doloroso o no, es según cómo lo vive cada uno, porque yo no puedo ningunear el dolor y el sufrimiento del otro como diciendo, ay, a mí me han pasado cosas peores, no podés estar mal por esto. Cada quien vive las situaciones como puede. Y eso mismo pasaron y vivieron nuestros padres. Fíjense que ustedes están hoy. Bueno, nosotros que tenemos cierta edad vivimos determinadas cosas, quizás las generaciones nuevas es un poco más suave, por así decirlo, pero se fue suavizando con el tiempo. Imagínense si para nosotros nuestros escenarios fueron duros, para ellos. Si yo les traigo el ejemplo de mi mamá, la sacaron de su casa cuando tenía 12 años y la mandaron a trabajar sin paga para que alguien le dé de comer y un lugar donde dormir y tenía que cuidar los hijos de esta gente y servirlos. Y después salir y fue muy chica y quedó embarazada y tuvo la suerte, no quiero decir otra cosa, de estar con mi papá, que también les hizo pasar malas cosas. Y si vamos por mi papá, lo mismo. O sea, fue así porque tuvo una infancia muy sufrida, fue abandonado por su papá, quedó solo con su mamá, tuvo que criar a sus hermanos, tuvo un padrastro violento, alcohólico y así, o sea, es toda una bola de cosas que vivieron y que me pudieron dar lo que les salió con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Y que quisieron hacer las cosas bien y fue hasta ahí donde les llegó lo bien. Entonces, cuando ustedes miren a estas dos personas, que obviamente desde nuestro niño herido vamos a querer recibir otras cosas, miren eso también, todo lo que ellos vivieron, y que a pesar de todo eligieron traerme y hacer lo que pudieron, porque recetas de cómo tener y criar un hijo no hay. Cada quien hace lo que puede y cuando nosotros vamos a transmitir, transmitimos de toda nuestra emoción y de todo lo que hemos tomado de otros seres, porque no sabemos desde otro lugar, es por transmisión acá. Transmisión de la memoria celular, como habíamos hablado en algún momento, y de lo que se vivió. Entonces empecemos a mirar a estos seres desde ese lugar para poder comprender, para poder integrar y después comenzar a sanar esas cosas que a nuestro niño les hizo falta, porque sí es importante también. Pero si yo puedo integrar primero estas figuras, voy a poder sanar mi niño interno. De lo contrario, el niño va a seguir haciendo berrinche y va a querer seguir queriendo tomar cosas que no hay, porque si mi padre y mi madre no me lo dieron es porque no lo tienen, no lo tienen. Una persona que tiene edad, pero ellos no lo tuvieron, ¿sí? Entonces yo no digo y no vamos a poner si está bien, está mal.
Simplemente fue lo que hubo y fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento. Si yo lo puedo ver de esa manera, me libero. Y si yo puedo mirar con amor a esas personas ahora que soy adulto y digo, la verdad que tuvieron una vida difícil y lo miro separado de todo lo que pasó, los voy a poder integrar y voy a poder sanar, ¿sí? Bien, mi papá falleció y yo tenía 8 años. No tengo recuerdo, pero sí he sufrido mucho su ausencia. Bien, acá es importante que hagamos un trabajo con él y que le digas todo lo que te hizo falta. Que digas, quería jugar con vos, quería pasar tiempo con vos. La muerte de un padre en las etapas prematuras, que serían, y prematuro, escuchen, hasta los 25 años, cuando nosotros perdemos un padre y tenemos 25 años, es prematuro su partida porque todavía los necesitamos. Dentro de toda la naturaleza, los seres que necesitamos de alguien para poder vivir somos nosotros, somos los más débiles de la naturaleza en cierta forma, porque fíjense que la gata a los 3 meses ya lo corre el gatito y que vaya a hacer su camino. Pero nosotros los necesitamos, ¿sí? Entonces, si yo perdí a mi padre en una edad prematura de los 25 años para abajo, eso me produjo mucho dolor y me va a producir muchas implicancias. Implicancias serían síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Escribir una carta desde el dolor. Todo lo que te produjo dolor, todo lo que lo necesitaste, las veces que lo necesitaste y no estuvo, lo que te hubiese gustado compartir con él. Y después, al final, aceptar su destino. Y decir, acepto que este fue tu destino, te dejo ir, porque no lo estás dejando ir, te dejo ir, tú perteneces al plano de los muertos, yo al de los vivos, tú eres tú, yo soy yo, a partir de ahora cada uno toma su lugar, ¿sí? Y te vas a sentir liberada y vas a sentir que la energía de tu padre te acompaña desde otro lugar, no desde el dolor, ¿sí? Bien, cuando me casé, mi papá también se casó, se fue y me dejó la casa. Luego volvió a vivir conmigo, me mudé y vendí la casa y se vino conmigo. Hasta que tuve que ir a vivir a lo de mi suegra. Se tuvo que arreglar hasta que consiguió una nueva pareja. Me costó mucho separarme de él. Bueno, ahí se invirtieron los roles. Vos empezaste a cumplir el rol de mamá de tu padre porque fíjate quién es la que lleva los hijos a cuesta. No son los hijos a los padres, es al revés. A veces sucede lo siguiente, y esto no es para que ustedes se descorazonen y digan, ay, bueno, voy a abandonar a mi padre. A veces la vida, por situaciones extremas, nos lleva a que nosotros cumplamos roles que no nos corresponden con las personas que amamos, ¿sí? Entonces, en este caso, quizás papá no tuvo dónde vivir, y vos tuviste que llevarlo con vos a donde vos ibas, ¿sí? El tema es que nosotros inconscientemente comenzamos a tomar un rol que no nos corresponde con él, que sería de mamá. Entonces, en el momento en que ya la situación estaba bien y papá se tenía que ir, es aceptar que se tenía que ir porque es el destino, o sea, es parte. Él tendría que haberse ido desde un principio y vos tendrías que haber seguido tu camino. A nivel ley sistémica y de la vida, los hijos toman de los padres, no los padres de los hijos. Entonces, que ustedes reciban de sus padres está bien porque eso es lo que corresponde. ¿Ustedes tienen que devolverle algo a sus padres de lo que los padres les dan? No, porque jamás nunca van a poder equilibrar una balanza tan pesada como la vida. Entonces, yo puedo tomar todo lo que quiera de mis padres, todo lo que ellos quieran darme, obviamente, no le voy a exigir cosas que no quieren, todo lo que ellos me quieran dar, yo lo tomo y lo recibo. ¿Cómo honro a lo que yo recibí de mis padres? Haciendo mi vida, siendo feliz, siguiendo mi camino. Esa es la manera de honrar a los padres. Yo no les tengo que devolver nada, porque si yo les quiero devolverles, estoy queriendo pagar algo que jamás nunca voy a poder compensar, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo compensamos eso? Después cuando somos padres le damos a nuestros hijos y nuestros hijos toman de nosotros. Así es la balanza. Entonces, por ahí está la creencia de que como mi padre y mi madre me dieron, yo tengo que pagarles eso. No tenemos que pagar nada. Se les paga con honra y con gratitud, ¿sí? Entonces acá hay que tomar tu lugar de hija.
tomar tu lugar de hija, darle a tu papá el lugar de padre y aceptar que eso era el destino y que es lo que corresponde y que él se tenía que ir. Y si nosotros criticamos el cuerpo de nuestros padres y sus hábitos, estoy tomando eso. Esto es como la ley esa que dice lo que resiste persiste. Bien, cuando ustedes no pueden ver y tomar a alguien tal cual como es, lo están excluyendo, lo están rechazando. Por lo tanto, esa energía se va a estar presente una y otra vez, hasta que lo integre. Lo único que quiere la energía, para que ustedes lo vean así como modo matemático y no se enreden tanto, es ser vista, es que se le dé su lugar, es que se los acepte tal y cual como son. Y aceptarlo tal y cual como son no quiere decir que estén de acuerdo y que les guste, es poder mirar que así es. Y cuando yo miro que así es, y digo, bueno, así es, y así eligió, listo, me liberé. Es tan simple como eso. Si ustedes logran hacer eso, se van a liberar de todo lo que están resistiendo. Porque muchas veces duele más lo que yo me aferro y resisto que lo que no acepto. Y les pongo un ejemplo. Tengo miedo de, no sé, voy a poner un ejemplo ahora que por ahí se me cruzó en estos meses. Tengo miedo de mudarme y no conseguir casa donde vivir en ese lugar. Y estoy sufriendo porque tengo el pensamiento de que me voy a mudar y que no voy a conseguir casa donde voy. ¿Y qué tal si me rinde la idea de que eso puede pasar y que no voy a tener casa y que no voy a tener donde vivir? Me libero, dejo de sufrir. Y cuando suceda, resuelvo. Pero nos encanta agarrarnos de cosas y estar sufriendo constantemente en el tiempo al vicio, porque ni siquiera llegó, ni siquiera pasó, ni siquiera sucedió nada. Y así con todo lo demás. Entonces, cuando ustedes se resisten y dicen, yo no quiero tener una pareja que sea infiel como mi padre, y tengo eso y lo agarro y lo sostengo, y cuando conozco a alguien ya está en mis pensamientos, seguramente este es infiel, o seguramente si me enamoro tanto que después me es infiel y me lo tengo que perdonar porque ya me enamoré. Fíjense cómo en su mente sucede todo, el sufrimiento, el dolor, la angustia, se enferman y no lo vivieron siquiera. Entonces, ¿qué tal si nos rindiéramos a que en la vida todo puede pasar y que puedo con las circunstancias de la vida en cada momento que la vida se presente? No el cómo, sino confiar en ustedes, ¿sí? Bueno, qué bueno, sí, gracias. También pude hacer eso con una hermana. Sí, pueden hacerlo con la hermana. Con cualquier persona que no acepten cómo es y que no la integran, trabajen integrar, ¿sí? Eso. Bueno, entonces, volviendo al tema de la herida paterna para que la puedan comenzar a trabajar. Analicen esto. Tienen esta semana para ir trabajando esto. ¿Cómo fue mi papá conmigo? ¿Estuvo ausente o estuvo presente? Y cuando hablamos de ausencia o de presencia, hablábamos de si estuvo disponible emocionalmente, cómo nos demostraba amor, si el amor era condicionado o no, eh, qué comentario nos hacía, si nos portábamos bien, si nos portábamos mal. Recuerden que nos miramos a través de sus ojos, entonces cómo me estoy mirando y ver si él me miraba de esa forma o de esa manera. A veces los papás, por amar mucho, condicionamos a los hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, ella es mi bebé, y si yo siempre fui la bebé, imagínense cuando la bebé crece, es bebé, no va a saber hacer nada, va a esperar que todo le den porque es bebé, ¿sí? Entonces fíjense, si nosotros nos miramos a través de sus ojos, si yo tomé algo como condicionamiento, si yo estoy condicionada con algo de eso. Y simplemente le digo, gracias papi por amarme tanto, pero te pido permiso para crecer, para convertirme en adulto y poder llevar adelante mi vida, ¿sí? Bueno, vamos a ver con qué cosas se pueden identificar para saber si tienen la herida paterna. Hipercomplacencia. La hipercomplacencia es, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que vos estés bien y no te enojes conmigo, ¿sí? Hipergenerosidad. Doy de más. O sea, doy y si no tengo, voy a ir a buscar para darte, ¿sí? Hiperproductivos. Bueno, cuando somos hiperproductivos es hago y no descanso nunca. Nunca voy a tener tiempo para nada porque estoy todo el tiempo haciendo y cuando estoy en quietud busco algo que hacer porque no sé estar en quietud.
Me río porque así era yo. Dificultad de establecer límites. Tengo miedo de expresar o decir esto no por miedo a que la persona se vaya o se enoje o no le guste. Entonces por eso mejor me quedo callada. Miedo al abandono, miedo a que me dejen, a que no me hablen, miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo a la traición, poner expectativas demasiadas altas en la pareja, dificultad para formar vínculos saludables, dificultad para conectar con nuestras emociones y necesidades y conexión con parejas emocionalmente no disponibles. Todas esas cosas, ¿sí? Si me encuadro en algunas de ellas, indican que tengo la herida paterna. ¿Mm? ¿Cómo se la va a sanar? Bueno, vamos a trabajar con el rito del corazón. Esa va a ser una de las sesiones que vamos a utilizar para sanar esto, pero es importante que previa a la carta a hacer la, el rito del corazón, ustedes escriban una carta para su padre en conciencia, ¿sí? Con toda la información que hemos tenido hoy, ¿sí? Si hay dolor, saquen todo el dolor afuera, ¿sí? No vamos a tratar de entender desde la mente, sino más bien vamos a sacar lo que hay adentro para poder también sanarlo. Si yo lo saco, me vacío y puedo permitir que ingrese el amor, ¿sí? Entonces, para eso estamos haciendo estos trabajos, ¿sí? Entonces, lo primero es hacerlo consciente. Nunca se puede sanar aquello que no sabemos que duele y a veces lo tenemos olvidado o pensamos que no nos duele, pero cuando lo empezamos a escribir, sí nos duele. Se me acaba de cerrar la garganta. Ahí está. Bueno, se me cerró la garganta, perdón. Entonces, voy a respirar un ratito hasta que se me pase. ¿Será porque siempre que hablo de mi papá o por lo que fue que trabajé tanto, cuando toco este tema, sí, de la nada se cierra la garganta a veces? Ahí está. Bueno, entonces, siempre es importante hacer consciente lo que nos puede pasar. A veces, como les digo, podemos creer que ya hemos resuelto, pero cuando lo estamos haciendo consciente, nos damos cuenta que no. O muchas veces lo que sucede es que se me presenta una persona o se me presenta una situación y ahí detecto el dolor, ¿sí? Pero si ustedes se atreven a mirarlo ahora, a trabajarlo ahora, cuando la situación se presente, la van a vivir diferente. No quiere decir que porque yo trabajé esto, no se vayan a presentar personas, por ejemplo, no disponibles. Se puede presentar personas no disponibles o personas que tengan determinadas características que no me gustan. Lo que cambia es la elección. Deja de gustarme, dejo de elegirlo, dejo de sentirme cómoda con eso. Entonces puedo elegir otra cosa diferente, porque en el mercado hay de todo. Ahora es con lo que yo me quedo, lo que me afecta o lo que no, ¿sí? Y además, cuando eso se presente, no lo van a tomar como que es culpa de ustedes, porque muchas veces algo se presenta por una creencia energética, decimos que estoy vibrando, que esto se presentó. Se va a presentar porque el mundo es diverso y no se van a ser responsables de lo que el otro es. El otro simplemente es así, yo lo tomo o lo dejo. Y eso ténganlo presente. Y no tiene que ver con su vibración. Vibración es cuando yo lo elijo y eso me gusta y me hace mal y me produce dolor, ¿sí? Entonces lo que va a empezar a cambiar van a ser sus decisiones y sus gustos y sus elecciones. Bien, entonces se lo hace consciente y también se empieza a independizar nuestra seguridad. Cuando nosotros trabajamos en esto, podemos darle lugar al trabajo del niño interior. Entonces, primeramente por eso es importante trabajar lo que venimos trabajando, la energía femenina, trabajamos con la energía de las mujeres del clan, ahora vamos a trabajar con la energía de los hombres del clan y con papá. Y una vez que nosotros trabajamos estas dos figuras, las logramos integrar, podemos empezar a trabajar las heridas de la infancia. Mientras tanto, no es como estar barriendo sobre la alfombra y voy a seguir con mucho dolor y voy a seguir con muchas situaciones no resueltas, ¿sí?
Entonces le vamos a dar lugar a estos dos seres hermosos, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo se hace el trabajo de conciencia luego del trabajo energético que va a ser el rito del corazón, ¿sí? ¿Quieren preguntar? A ver, voy a leer si hay algo más. Y si no, ya vamos a cerrar para abrir el micrófono. Me ahogué. Pueden condicionar con el ejemplo. Mi mayor visión de mis padres es que trabajaban mucho por nosotras y hoy todos sus hijos tenemos 2 trabajos cada uno. Sí. A ver, nosotros tenemos 2 formas de aprender o de hacer una lealtad. A través de lo que nos dicen y a través de lo que nos dicen implícitamente a través de las acciones. Entonces, de las 2 formas es un lenguaje el cual comunica. Entonces, si yo miré y ellos me mostraron con sus acciones de que para tener hay que trabajar y hay que trabajar mucho, yo voy a trabajar y trabajar mucho para poder agradarles a ellos. Porque cuando nosotros imitamos algo de ellos, es como decir, tomé tu legado y voy a seguir tu legado para que te sientas orgulloso de mí. Puedes generar mucho y trabajar poco, o trabajar de algo que disfrutes. No tiene que ser sacrificado. Entonces, quizás el legado que te dejaron es que todo se obtiene a base de sacrificio. Por eso es que necesitas tener 2 trabajos y no uno. ¿Sí? Lo mismo tus hermanos. Entonces es importante que como que le digas gracias por todo el esfuerzo que hiciste, gracias porque gracias a tu esfuerzo y tu sacrificio nosotros pudimos estar. Yo te pido permiso para que mi vida no sea sacrificada y para que pueda vivir y trabajar de lo que disfruto y elegir la cantidad de horas que vos quieras trabajar y vivir bien y abundante en la vida. Y mírame con buenos ojos mientras lo hago. Y de esta manera te voy a honrar y voy a honrar todo tu sacrificio y voy a honrar todo tu esfuerzo. Y vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar. ¿Sí? Eh, por acá me dicen algo que decirle a mi padre. Ay, mi papi hermoso. Yo siempre lo amé mucho, pero sí tuvo sus cositas. Hola, mi papá nunca viví con él, tampoco me reconoce. Me reconoció, me imagino que dice. Bien, acá lo que tienes que hacer es darle lugar. Cuando papá no está ausente porque no lo conocí, porque mi mamá no me permitió que lo conozca o porque él simplemente se borró y no quiso que lo conozcamos, se le da lugar. Energéticamente a la biología se les da lugar. Cuando vos le das lugar a este hombre, ¿sí? Decirle, no te conozco, no sé los motivos por los cuales no estuviste, pero sos mi papá y te doy tu lugar. Todo lo que hoy está imposibilitado en tu vida se va a abrir, tanto lo emocional como lo externo, lo material, tiene que tener su lugar. Y obviamente pedirle permiso a tu madre antes de hacer, y el permiso es energético, no vayan a hablar con ninguno de los dos, el permiso es energético, ¿sí? Entonces todo ese trabajo se hace a través de meditación o de cartas. La carta que René que escribirle es, que digo que escribirle es solo de reclamos o dolencias que me generó o también lo bueno que me dio. Hagan las dos, o sea, la tarea completa es una carta, primero saquen todo, de todo lo que les causó dolor, de todo lo que necesitaron y no les dio, no desde la mente del adulto, sino de lo que realmente ustedes querían recibir, de la idealización que tenían de ellos también ahí. Después que hicieron esa carta, hagan la carta de la gratitud, donde les dicen gracias por todo lo que hiciste esto, tomé esto de ti, y después van a decirle, tomo esto, tanto la carta del dolor como la carta de la gratitud, tomo esto y esto en mi corazón, todo esto eres, y de todo esto vengo, y te doy tu lugar, y te acepto tal y cual como eres, y no te quiero cambiar. Gracias por ser mi padre, ¿sí? Ahí está, se fue el bloqueo. Entonces, eso es importante que lo puedan decir, ¿sí? Mi papá nunca viví con él, no me dio su apellido, pero siempre me tuvo presente a su manera. Sí, es darle, bueno, esas cosas, ¿ves? Darle su lugar.
energéticamente, darle su lugar en su corazón. A ver, nosotros todos tenemos papá y mamá, por más que hayan estado o no hayan estado presentes, hayan sido buenos, malos, como la connotación que ustedes le quieran dar, tenemos, y ellos tienen que tener su lugar. O sea, la fruta no puede decir que salió, no sé, del aire, salió de todo un árbol, y nosotros también. Y hay que honrar eso porque miren ese ser hermoso que creó. Mi papá murió cuando tenía 3 meses, mi mamá se volvió a juntar. Cuando cumplí 1 año, ya estaba esta nueva pareja. ¿Debo tomar a mi papá biológico? Sí. Y la segunda pareja de mi mamá, que actuó como padre, sé que me cuidó lo mejor que pudo, pero, y me dio cariño, pero nunca me demostró. Ok, papá es papá. A papá biológico se le da su lugar y se toma del todo lo que necesitaste de él. Y a este señor, que fue la pareja de tu mamá, se le agradece, se le dice gracias por haber provisto para que yo pudiera sobrevivir, para que yo pudiera estar, gracias por cumplir este rol, sé que lo hiciste por mamá, gracias. ¿Sí? Papá biológico siempre va a ser papá biológico. Las personas que nos cuidan en su lugar, esto si somos adoptados o si pasa algo como por ejemplo esto, cumplen un rol como pareja de nuestros padres, pero no son nuestros padres. Papá siempre tiene que tener su lugar. Y yo siempre tengo que trabajar con esa energía y darle su lugar. ¿Sí? Bien, en mi caso, por ejemplo, mi mamá, ella se volvió a casar, bueno, ya de grande, obviamente, yo ya era grande, ya estaba casada, yo tenía mi hija, todo, pero yo siempre tuve esa cuestión de mi papá es mi papá. No importa lo que haya sido ni lo que haya hecho, a veces mi papá ni me quería ver, yo lo amaba igual, pero siempre fue su lugar. La pareja de mi mamá es la pareja de mi mamá. Yo nunca lo voy a ver siquiera como una posibilidad de figura paterna. Mi papá es mi papá y yo tomo de él todo lo que tenga para darme, aunque por ahí pueda considerar desde mi adultez que tiene un par de cositas, pero lo amo así, tal y cual como es, ¿sí? Y quizás con él lo que tenga que hacer, porque por acá me decían algo que decirle que lo amo mucho y que le agradezco, porque por ahí no es algo que se lo demuestro, pero así como decirle, ay, me cuesta un montón, pero me cuesta porque me quiebro, me cuesta hablar, entonces, pero quizás sí le tengo que decir eso, papá, si ves esto, te amo, pero, no, yo ya siempre tuve un amor muy grande por mi papá y quizás por eso también fueron mis elecciones de pareja, pero porque mi mamá sí condicionaba que yo pueda tomar de él, porque estuve en el medio de ver cómo él era como hombre con ella y no podía separar esas cosas. Pero hoy desde una comprensión y desde haberlo trabajado y desde haber sanado con él, mis elecciones incluso hoy en día al relacionarme con otras personas y más del género masculino ha cambiado mucho. Ya no es como antes. Antes necesitaba de la atención del género masculino o era como muy complaciente o no ponía límites o un montón de cosas que pasaban, que son todas estas que nombrábamos, por no tener sana o por tener la herida paterna, ¿sí? Entonces es importante. Pero los pasos son esos, como les dije, primero pedirle permiso a mamá y comenzar a trabajar con él desde todo lo que me produjo dolor, desde lo que sí me dio, y luego darle su lugar, y vamos a hacer energéticamente el rito del corazón para que energéticamente podamos traer orden y liberar esos dolores, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo más antes de cerrar la grabación? Muy bien, bueno, vamos a estar avisando por el grupo cuándo va a ser el rito de el corazón. Y si alguien está viendo en diferido esto y no está en el grupo, súmese en el grupo para que puedan hacer esta sesión y también ver los próximos encuentros. Así que bueno, cortamos grabación.